No se suponía que fuera así. Me casé con su padre pensando que podría construir un hogar feliz, sin saber que un día mi hijastro me miraría con unos ojos que me harían cuestionármelo todo. Últimamente, Ethan estaba diferente. Más callado. Se saltaba las cenas familiares, evitaba las conversaciones con su padre y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Al principio, lo atribuía al estrés de la escuela o a los típicos dolores de crecimiento de los veinteañeros. Pero entonces empecé a fijarme en la forma en que me miraba cuando creía que no le estaba mirando. Esos momentos fugaces en los que bajaba la guardia, revelando algo más profundo bajo la superficie. Algo que no quería nombrar, pero que no podía ignorar. Una noche, mientras ordenaba la cocina, oí una débil música que recorría el pasillo. Suaves acordes de guitarra, melancólicos e inquietantes. Venía de la habitación de Ethan. En contra de mi buen juicio, me acerqué al sonido. Llamé a la puerta con tiento, casi vacilante. «¿Ethan? ¿Puedo entrar?» La música se detuvo bruscamente. Tras una pausa, su voz gritó: «Sí, claro». Cuando entré, lo vi sentado en la cama con las piernas cruzadas y un bloc de dibujos sobre el regazo. Su habitación era un reflejo de él. Dibujos a medio terminar esparcidos por el escritorio, ropa tendida sobre el respaldo de una silla y un caballete apoyado en la pared del fondo que sostenía un cuadro que no reconocí. Durante un momento, ninguno de los dos hablamos. Luego dejó el cuaderno a un lado y me miró, con expresión cautelosa pero curiosa. «Últimamente estás muy callado», dije por fin, apoyándome en el marco de la puerta. «¿Va todo bien?» Se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Supongo que estoy cansado». Dudé, insegura de si debía insistir más. Pero había algo en el peso de su silencio que me atraía. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? De cualquier cosa». Sus ojos parpadearon y se cruzaron con los míos durante un segundo antes de desviarse de nuevo. «Lo sé», murmuró. Y tal vez fue la suavidad de su voz o la forma en que parecía tan perdido en sus pensamientos, pero en ese momento me di cuenta de que esta conversación no iba a terminar aquí. Lo que le preocupaba era más profundo que el cansancio, o tal vez no era lo que le preocupaba en absoluto. Aquella primera conversación no resolvió nada, pero abrió algo, lo suficiente para que ambos pudiéramos abrirnos paso. Al principio Ethan hablaba entrecortadamente, con palabras cautelosas, como si estuviera tanteando el terreno. «No lo sé», admitió finalmente, mirándose las manos. «Es como si todo el mundo esperara que lo tuviera todo resuelto, pero yo no sé ni por dónde empezar». Su vulnerabilidad me cogió desprevenida. No era el mismo Ethan que ponía los ojos en blanco en las cenas familiares o desechaba mis intentos de charla trivial. Aquí, en la penumbra de su habitación, parecía más joven, incluso frágil. Y tal vez fue porque vi un poco de mí misma en él, pero yo también me abrí. «Lo entiendo», dije suavemente. «Cuando tenía tu edad, me sentía igual, como si debiera tener un plan perfecto para mi vida y, en cambio, anduviera a tientas en la oscuridad». Dudé antes de añadir: «A veces todavía me siento así». Entonces me miró de verdad, como si me viera por primera vez. «¿De verdad?» «Sí», dije con una pequeña risa. «Resulta que en realidad nadie lo tiene todo junto, por mucho que lo finja». Después de aquella noche, las conversaciones se convirtieron en una especie de ritual. Nos reuníamos a altas horas de la noche, normalmente después de que todo el mundo se hubiera ido a la cama. A veces nos sentábamos en su habitación, otras, acabábamos en la cocina, tomando té y hablando de todo y de nada. Me hablaba de su arte, de sus sueños de irse a vivir lejos de aquí, de su frustración por las rígidas expectativas de su padre. A cambio, yo compartía parte de mi propia historia, las dificultades para integrarme en una nueva familia, la soledad que había sentido antes de conocer a su padre. Con el tiempo, los muros que nos separaban empezaron a derrumbarse. Ethan empezó a confiar en mí de un modo que no parecía confiar en nadie más, ni en sus amigos, ni siquiera en su padre. Esos momentos me recordaron por qué quería una familia. Para cuidar, para conectar, para hacer que alguien se sintiera menos solo. Pero también había algo más, una tensión latente bajo la superficie, tácita pero innegable. La forma en que nuestras miradas se demoraban un poco más de la cuenta, o lo cerca que a veces nos sentábamos sin darnos cuenta. Ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre, o quizá teníamos demasiado miedo, pero estaba ahí, acechando los silenciosos espacios que nos separaban. Una chispa esperando el momento adecuado para encenderse. La tormenta en el exterior reflejaba el caos en mi cabeza mientras estaba sentada en mi escritorio, con la mirada perdida ante un correo electrónico inacabado. Un trueno retumbó en la casa y sacudió las ventanas justo cuando Ethan irrumpió en mi despacho sin llamar. Tenía la cara enrojecida y la mandíbula tensa por la ira, o tal vez por el dolor. ¿Puedo?
balbuceó, y luego se detuvo pasándose una mano por el pelo húmedo. Por supuesto, dije rápidamente, señalando la silla frente a mí. ¿Estás bien? No contestó de inmediato, sino que se paseó, con movimientos inquietos y cargados de emoción. Finalmente, se hundió en la silla, encorvado hacia adelante, como si el peso de lo ocurrido fuera demasiado para él. «Papá no lo entiende», murmuró con amargura. «Nunca lo entiende». Asentí con la cabeza, cogiendo la tetera del rincón de la habitación. «¿Té?», le ofrecí, más por costumbre que por otra cosa. Se encogió de hombros, pero no se negó. Mientras servía el agua, empezó a hablar de las expectativas imposibles de su padre, de sentirse atrapado entre lo que era y lo que todos querían que fuera. Las palabras brotaron de él como una presa que se rompe, crudas y sin filtrar. Durante un rato, me limité a escuchar, ofreciendo murmullos de comprensión cuando el silencio se hacía demasiado pesado. Pero algo cambió cuando habló. Su voz se suavizó y su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. No era la forma en que solía mirarme, con resentimiento o indiferencia, sino algo más profundo, casi de búsqueda. «Siento que nadie me ve de verdad», admitió en voz baja, clavando sus ojos en los míos. «Excepto tú». Se me cortó la respiración. Antes de que pudiera responder, extendió la mano y sus dedos rozaron los míos en el borde del escritorio. Mi cuerpo se congeló, cada terminación nerviosa me gritaba que me apartara. Pero no lo hice, no inmediatamente. Su contacto fue cálido, enraizante, y durante una fracción de segundo sentí como si el resto del mundo se desvaneciera. Entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera pensarlo mejor, Ethan se inclinó hacia mí y sus labios rozaron torpemente los míos. Solo duró un latido, pero fue suficiente para hacerme estremecer. Los dos nos apartamos al instante, con el horror reflejado en su cara, y estoy segura de que la mía también. ¿Qué ha sido eso?, susurré, con la voz temblorosa. «No lo sé», balbuceó Ethan, con las mejillas enrojecidas. «Lo siento, no debería haber». Pero incluso mientras nos apresurábamos a disculparnos, ninguno de los dos podía ignorar la chispa que se había encendido entre nosotros, un destello de conexión tan innegable como prohibido. Los días siguientes fueron un torbellino de culpa y confusión, cada momento cargado con el peso de lo sucedido. No podía dejar de pensar en el beso, en la forma en que los labios de Ethan rozaron los míos, torpes pero cargados de emoción. Se repetía en mi mente como un disco rayado, dejándome sin aliento e inquieta cada vez que aparecía. ¿Cómo podía algo tan malo sentirse tan real? Era mi hijastro. Apenas un adulto. Alguien a quien se suponía que debía guiar, apoyar, no complicarle aún más la vida con sentimientos que desafiaban todos los límites que habíamos conocido. La parte racional de mí puso el grito en el cielo. «Esto es peligroso. Esto es destructivo». Pero luego estaba la otra voz, la que susurraba en voz baja que tal vez no se trataba de un error pasajero. Quizás significaba algo más. Algo que no quería admitir, ni siquiera a mí misma. Ethan también parecía perdido en las secuelas. Lo vi en la forma en que evitaba el contacto visual durante las cenas familiares, en cómo le temblaban ligeramente las manos cuando cogía el salero. Sin embargo, había momentos en que nuestros ojos se cruzaban al otro lado de la habitación y podía ver la tormenta que se desencadenaba tras su mirada. El arrepentimiento luchando contra la nostalgia, la vergüenza luchando contra el deseo. Una noche, mientras estaba sentada sola en el salón hojeando una revista que en realidad no estaba leyendo, apareció en la puerta. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz apenas audible. Se me hizo un nudo en el estómago. «¿De qué?», dije, intentando sonar despreocupada, aunque el corazón me latía con fuerza. «Sobre todo», admitió, acercándose. Su vulnerabilidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. «No puedo dejar de pensar en ello», confesó, con las mejillas sonrojadas. «¿En cómo me sentí?» «NTI». «Ethan, esto no está bien», dije rápidamente, aunque mi voz carecía de convicción. «Estás confundido. Eres joven. Esto es solo». «No», me interrumpió, ahora con un tono más firme. «No estoy confundido. No por esto. Nunca me he sentido visto como me siento contigo. Como si importara. Y sí, está mal, es un desastre, pero eso lo hace menos real». Sus palabras me dejaron sin habla, con el pecho oprimido por emociones que no sabía cómo procesar. No se equivocaba, al menos no del todo. Lo que sentíamos no era inventado ni forzado. ¿Pero actuar en consecuencia? Esa era una línea que ninguno de los dos debía cruzar. Y sin embargo, mientras lo miraba allí de pie, sus ojos buscando en los míos respuestas que yo no tenía, no podía negar la atracción que había entre nosotros. Era magnética, innegable y aterradora.
¿Se suponía que el amor debía limitarse a reglas y expectativas? ¿O era algo más profundo, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo? A pesar de nuestras promesas de mantener las distancias, la atracción entre nosotros era implacable. Empezó con pequeñas cosas. Ethan se quedaba en la cocina mientras yo hacía café o yo buscaba excusas para ver cómo estaba cuando su padre no estaba en casa. Cada encuentro era como caminar por la cuerda floja, con la tensión crepitando bajo la superficie. Nos decíamos que era inofensivo, que simplemente intentábamos reconstruir lo que se había roto. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era así. Una noche, tras otra acalorada discusión con su padre, Ethan apareció en la puerta de mi habitación, con el rostro pálido y las manos temblorosas. No sabía a dónde ir, admitió en voz baja, entrando antes de que pudiera responderle. Su vulnerabilidad me golpeó como una ola, y toda mi determinación se derrumbó cuando me acerqué a él, tirando de él en un abrazo destinado a reconfortar pero cargado de algo mucho más peligroso. «No pasa nada», murmuré, aunque me temblaba la voz. «Respira». Pero respirar solo empeoraba las cosas. El calor de su cuerpo contra el mío, la forma en que sus brazos me rodeaban como si no quisiera soltarme nunca. El aire entre nosotros se hizo más denso, pesado por todo lo que no había dicho. Cuando se apartó un poco y sus ojos buscaron los míos, debería haberme alejado. En lugar de eso, me quedé clavada, atrapada en la tormenta de su mirada. «No puedo dejar de pensar en ti», susurró, con la voz desgarrada por la emoción. Antes de que pudiera responder, sus labios estaban sobre los míos. Un beso desesperado y hambriento, alimentado por semanas de contención. Mi mente me pedía a gritos que lo apartara, pero mi cuerpo me traicionó y se inclinó hacia él. Cada roce encendía algo primario, algo que ninguno de los dos podía seguir negando. Cuando terminó, nos desplomamos sobre la cama, con la respiración agitada y el corazón latiendo al unísono. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, rompí el silencio. «No podemos volver a hacerlo», susurré, aunque las palabras me supieron a poco cuando salieron de mis labios. Ethan asintió, con una expresión mezcla de miedo y alegría. «Lo sé», dijo en voz baja, aunque me agarró la mano con más fuerza, como si temiera que desapareciera. Nos aferramos el uno al otro, abrumados por el peso de lo que habíamos hecho y por la innegable verdad de que ninguno de los dos estaba preparado para dejarlo ir. El peso de nuestro secreto nos presionaba como una nube de tormenta que se negaba a romperse. A medida que pasaban las semanas, Ethan se volvía más reservado con su padre y se encerraba más en sí mismo. Evitaba las cenas familiares, murmuraba vagas excusas sobre los deberes o el cansancio y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Mientras tanto, yo notaba los sutiles cambios en el comportamiento de mi marido. Sus miradas persistentes hacia mí durante el desayuno, la forma en que hacía una pausa en mitad de la conversación como si buscara algo no dicho. Una noche me preguntó, «¿Va todo bien entre Ethan y tú?» «Creo que sí», respondí rápidamente, quizá demasiado. «¿Por qué lo preguntas?» Se encogió de hombros, aunque sus ojos seguían fijos en los míos. «Ultimament Paris. Distant». Pensé que quizá habías notado algo. Forcé una sonrisa, olvidando el comentario con una broma sobre los cambios de humor de los adolescentes. Pero por dentro se me oprimía el pecho. La paranoia era implacable, un zumbido constante bajo cada interacción, cada mirada. Los momentos que pasábamos juntos eran cada vez más raros pero más intensos, y cada caricia estaba impregnada de desesperación y temor. Era embriagador y asfixiante a la vez. Entonces llegó el punto de ruptura que tanto temíamos. Ethan dejó accidentalmente una nota para mí en el bolsillo de su chaqueta. Un simple mensaje, en realidad. ¿Podemos hablar esta noche? Es importante. Bastante inocuo, a menos que lo leyera alguien que no conociera su contexto. Y ese alguien era mi marido. «¿Qué es esto?», preguntó una tarde, levantando el papel arrugado cuando Ethan entró en la cocina. Mi hijastro se quedó helado, con la cara sin color. «¿De dónde lo has sacado?», balbuceó, tratando de cogerlo, pero mi marido se lo impidió. «Eso es lo que te estoy preguntando», replicó, con voz cortante. «¿De quién es? ¿Qué escondes?» «No es nada», insistió Ethan, el pánico aumentando en su voz. «Solo un amigo». «¿An amiga?» El tono de mi marido goteaba escepticismo. «Esto no suena como ningún amigo del que haya oído hablar. ¿Te importaría explicarme por qué tengo la sensación de que estás husmeando a mis espaldas?» Ethan no contestó, pero la culpa en su cara dijo lo suficiente. Esa noche, apareció en la puerta de mi habitación, visiblemente conmocionado. «Tenemos que parar», susurró con urgencia. «Antes de que empeore. Antes de que se entere». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas.
Ethan. No, me interrumpió, con la voz temblorosa. Por favor, Claire. No puedo perderle. No puedo perderlo todo por esto. Quise discutir, decirle que podríamos arreglarlo, pero el miedo en sus ojos me detuvo en seco. Por primera vez, comprendí lo frágil que era el castillo de naipes que habíamos construido. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Me dije que era lo correcto: distancia, espacio, una ruptura limpia para los dos. Por el bien de Ethan, por mi matrimonio, por todo lo que aún importaba fuera del caos que habíamos creado. Pero cortar los lazos no era tan sencillo como había imaginado. Cada vez que oía mencionar su nombre de pasada o veía sus zapatillas junto a la puerta, se me apretaba el pecho de culpa y añoranza. Y Ethan no se lo tomaba bien. Al principio, trató de actuar como si nada hubiera cambiado, pero pronto las grietas comenzaron a aparecer. Empezó a faltar a clase, a salir hasta tarde, a llegar a casa oliendo ligeramente a alcohol. Mi marido apenas se daba cuenta, nunca lo hacía, pero yo lo veía todo. Cada comida que se perdía, cada risa hueca en la mesa. Me destrozaba de una forma que no podía arreglar. Mientras tanto, me volqué en el trabajo, enterrando mis emociones bajo interminables correos electrónicos y reuniones. Cuanto más ocupada estaba, menos tiempo tenía para pensar en cómo se suavizaba la voz de Ethan cuando decía mi nombre, o en cómo su mirada se prolongaba demasiado. Pero por mucho que me esforzara, el dolor persistía, un latido sordo que latía bajo cada sonrisa, cada conversación forzada. Pasaron meses hasta que volvimos a vernos. Fue en una de esas reuniones familiares que ninguno de los dos podía evitar. Cumpleaños, vacaciones, hitos marcados por las risas y los platos de comida compartidos. Cuando Ethan entró, me quedé sin aliento. Parecía distinto, más viejo, más cansado, pero seguía habiendo algo inconfundible en su forma de comportarse. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la habitación y, por un momento, el ruido a nuestro alrededor se desvaneció. Entonces sonrió, una sonrisa educada y distante, y asintió con la cabeza. «Hola, Claire», me dijo cuando por fin se acercó a mí, con un tono informal pero teñido de algo no expresado. «Hola», Ethan, respondí, forzando una sonrisa. «¿Cómo va la escuela?» «Bien», dijo rápidamente, metiéndose las manos en los bolsillos. «Ocupado, ya sabes. Intento concentrarme». «Eso es genial», dije, aunque las palabras me parecieron huecas. Había tantas cosas sin decir entre nosotros, que flotaban en el aire como nubes de tormenta a punto de estallar. Intercambiamos cumplidos durante unos minutos antes de que se disculpara y desapareciera entre la multitud. Al verle marchar, sentí un dolor en el pecho, un dolor que me recordaba todo lo que habíamos perdido. Ninguno de los dos sabía si nuestra conexión resurgiría alguna vez, o si debería hacerlo. Pero una cosa era cierta, lo que habíamos compartido nos había cambiado a los dos irrevocablemente. Era un capítulo grabado en el tejido de nuestras vidas, uno que llevaríamos con nosotros para siempre, aunque solo fuera en fragmentos de memoria. Las preguntas persistían en mi mente mucho después de que hubiera pasado la tormenta, cada una de ellas un espejo que reflejaba partes de mí misma que no estaba segura de querer ver. ¿Podían los lazos familiares destinados a proteger y alimentar evolucionar hacia algo romántico sin deshacer todo lo que representaban? Con Ethan, parecía como si estuviéramos reescribiendo reglas que ninguno de los dos entendía del todo, desdibujando líneas que existían por alguna razón. Sin embargo, cuando me miraba de verdad, no podía negar la conexión que había entre nosotros, un vínculo más profundo del que ninguno de los dos había conocido jamás. Pero, ¿cómo conciliar unos deseos que se sienten tan bien con el peso de las expectativas que te presionan? La voz de la sociedad era alta, inflexible. Esto estaba mal, era destructivo, imperdonable. Sin embargo, mi corazón me susurraba, ¿y si no es así? ¿Y si el amor no sigue las reglas porque no puede ser contenido por ellas? ¿Era nuestro amor intrínsecamente malo simplemente porque desafiaba las normas? ¿O era algo más puro, la colisión de dos almas que buscaban consuelo en un mundo que se apresuraba a juzgar? Estas respuestas se me escapaban de las manos como la arena. Lo único que sabía era que amar a Ethan significaba arriesgarlo todo y perder partes de mí misma que nunca recuperaría. Pero tal vez ese era el precio de sentirse realmente vivo.